Muy buen día, chicos. Bienvenidos nuevamente. Vamos a empezar esta segunda sesión del día de hoy. Se quedó todavía pendiente un comentario. Roberto, ¿me escucha, Roberto? De hecho, estábamos comentando la cuestión del outsourcing. No sé si alguien tenga algún otro comentario. Yo tengo algún comentario, profesor. Sí, adelante. Este, ahorita lo que estamos viendo es que cada país se está viendo por su economía y Así es. aparte están mandando mucho indocumentado y está saliendo la mano de obra muy barata, que es lo que nos está dando en la torre. Sí, es correcto esa situación. Ahorita, a raíz, bueno, no a raíz del COVID, ya desde antes ya se venía eh, pues estimando esa situación, ya se veía previsto esas cuestiones, que cada uno de los países pues viera por su economía interna como tal. Eh, lo acrecentó la cuestión del COVID, por eso soy muy reiterativo en esa cuestión. El COVID no ha venido no le echemos la cuestión de una crisis económica o financiera al COVID, no, ya se venía presentando, ya el COVID fue, pues ahora sí que la última puntilla, como se puede decir coloquialmente, y fue la estocada final, pero estas cuestiones ya se venían presentando con anterioridad, ya había muchos países en cuestión de crisis y pues el COVID simplemente vino a dar pues, la última estocada, la estocada final. Y de hecho, no sé si han visto en el transcurso de estos días también, desde la semana pasada, en el transcurso de esta semana, la pandemia eh, se ha vuelto muy fuerte en la cuestión de India. Entonces, no sé si recuerden, pues que India ha progresado mucho en cuestión de economía, pero es gracias a la inversión extranjera. Muchas de las empresas producen allá. Entonces, a raíz de esta cuestión de que se incrementa la pandemia, pues, ¿qué han tenido que hacer? Pues merman su producción. Va a haber desabasto de muchos artículos a nivel internacional. Precisamente todo lo que se produzca allá, lo que más se va a acrecentar en la cuestión de farmacéuticos, de medicamentos, ya lo han estipulado, porque hay muchas empresas, obviamente internacionales, que producen directamente en India y pues obviamente que está provocando esta cuestión del COVID, toda esta pandemia, no han dejado de funcionar. Ahí vamos a volver a la cuestión de salubridad, como lo vimos aquí en México, en Reynosa realmente pasó exactamente lo mismo, las fábricas no cerraron cuando muchas otras empresas pues cerraron o el gobierno las obligó a cerrar. Entonces ahí se hacían el cuestionamiento de por qué Cabeza de Vaca pues no obligó a cerrar las maquilas en la parte de Reynosa, no sé cómo fue en la cuestión de Laredo o Matamoros, pero en Reynosa sí tengo entendido que no cerraron. Por ahí dicen, se comenta otra cuestión en la cuestión económica que por eso no cerraron y muchas otras cuestiones. ¿Qué pasa con la cuestión del outsourcing? Pues obviamente ya las empresas no se hacen responsable una vez contratando por ese medio, pues no se hacen responsable. Ellas en su momento pueden deslindar la relación laboral directamente con la empresa de contratación y pues el empleado pues, se queda sin trabajo, no tiene antigüedad. Entonces el trabajador, el empleado está desprotegido por muchas cuestiones, por todas las cuestiones donde lo queramos ver, está muy desprotegidos. Les comentaba la cuestión del Tratado de Libre Comercio, también está desprotegido, no porque trabajan en maquilas americanas, en su momento canadienses, pues no se está respetando lo que dice el Tratado de Libre Comercio. Entonces, por ahí pueden buscar información en unas pues, de las cuestiones que renombraba o que anteponía Biden, de que iban a volver a leer, volver a analizar las cuestiones del tratado, en cuestión específicamente de lo que se tenía que pagar a los empleados. Empresa americana que laborara en otro país, por ejemplo aquí en México, que tenemos el Tratado de Libre Comercio, se tenía que pagar exactamente igual, siempre y cuando se produjera igual, obviamente fuera la misma manufactura, misma producción, misma empresa, todo exactamente igual, se tenía que pagar igual en esa cuestión, tenían que ganar lo mismo que ganan en Canadá o lo mismo que ganan en Estados Unidos. Y obviamente, pues en determinado momento a lo mejor a las empresas americanas no les va a convenir, o sí, porque pues en determinado momento a lo mejor tienen que pagar menos ecuación de impuestos, ya lo veremos si afecta o no afecta,
pero hasta la fecha Biden ya no ha dicho nada respecto al mismo tema que surgió en su momento. Ok, no sé si tengan algo más que aportar, chicos, algún punto de vista que tengan en relación a esta cuestión. Maestro, Sí, disculpe. adelante, Roberto. Mire, antes de que termine la clase me dijo que una pausa. Sí, En cuanto a los salarios de maquiladores, todo eso, en Ciudad Juárez son muy superiores a los de acá de Tamaulipas, así es. de Baja California también. Pero bueno, pero están muy bajos los salarios aquí en Tamaulipas, maquiladoras. Sí, y si nos vamos al centro, obviamente al sur del país, son mucho más bajos también. Entonces, sabemos de antemano que todas las empresas, ¿qué es lo que buscan? Y de acuerdo a la cuestión económica, producir más y a un bajo costo. Eso es lo que siempre, porque la utilidad de ellos, pues se va maximizando, pero respetando, obviamente, siempre se debe de respetar y es lo que pues los gobiernos y los tratados internacionales, derechos humanos, es lo que tratan de regular a nivel internacional, que se respeten obviamente las condiciones de trabajo y que se respeten los sueldos, que se respete la antigüedad del tiempo también, cosa que aquí en México ha ido pues cambiando esa situación. El outsourcing en determinado momento puede ser benéfico, pero lo están tratando de modo que como siempre pasa, que los únicos beneficiados sea la iniciativa privada, las empresas, y que los que perjudiquen en determinado momento pues sea el trabajador, como ha pasado con, pues a lo largo de la historia, a lo largo del tiempo también. Entonces aquí la cuestión es regular, les decía precisamente, regular legislativamente pues todas esas cuestiones. Sí vas a utilizar outsourcing, pero los sueldos tienen que ser equitativos como si tuvieras contrato, o de tal manera simplemente en un periodo de prueba como se venía manejando anteriormente y después obviamente cumpliendo un lapso pertinente a lo mejor de prueba que sí fueran propios para el perfil que se estaba buscando o se contratara directamente de la empresa y cosas que no han pasado en su momento o en la actualidad no han estado pasando. Así es, profesor. Mire, por ejemplo, en el tema del outsourcing, es una práctica que introdujeron, ¿verdad?, los inversionistas extranjeros, aquí los capitales extranjeros, cuando se vinieron a sentar la cuestión de la maquila, la cuestión de las cadenas de comida rápida como los McDonald's, los Kentucky, Todas las todo ese tipo franquicias. de... Ajá. Y la situación aquí, nuestra constitución regula el salario por medio de una Comisión Nacional de Salarios Mínimos. Entonces, el outsourcing paga por horas. Es decir, ellos traen el sistema del sistema gringo. Pagan por horas, pero no como horas allá en Estados Unidos, con la paridad de la moneda de allá. Por eso es muy desigual. Aquí se paga, por decir, Por nada. por decir, por la hora, muy bajo el precio de la hora. Y es ahí donde pierde poder adquisitivo el trabajador. ¿Por qué? Porque no le están pagando un salario mínimo diario, o sea, el mínimo legal, ¿verdad? Para un obrero se establecen los contratos colectivos de trabajo. Entonces, estas empresas se brincan esa regulación. esa regulativa que son los contratos colectivos de trabajo, y por eso va en detrimento de los trabajadores porque va para abajo el salario. Entonces, ellos tienen, eso es lo que, esa práctica se estuvo haciendo mucho y los gobiernos anteriores lo permitían. Ahorita ya está poniendo énfasis el gobierno actual por esa situación, pero hace falta más rigidez, más mano dura contra ese tipo de prácticas. Lo que usted comentaba ahorita de que, bueno, ok, sí, vas a utilizar el outsourcing, pero si lo vas a utilizar aquí en México, o sea, tiene que equipararse, o sea, por ejemplo, tiene que equipararse a que se estipule en cuestión en base al salario que nosotros aquí se pacta, el salario legal, y no que vaya un salario por horas. ¿Por qué? Porque la Constitución de nosotros, para empezar, los contratos colectivos de trabajo, ¿sí? En la Ley Federal del Trabajo se establece que el contrato colectivo, ¿sí? Tiene que llevar el requisito legal, forzosamente tiene que llevar establecidos los salarios legales para cada plantilla de trabajador, para cada categoría de trabajador. Solamente la Ley Federal del Trabajo desecha cuando no van estipulados claramente los salarios del trabajador. ¿Por qué? Porque ya es un ataque directo al derecho del trabajador, como es un salario remunerador.
Entonces ya esos contratos así de outsourcing o esa forma de contratar, desde ahí ya es ilegal. Entonces, por eso es que tiene que tener cuidado la autoridad, nuestro gobierno, ¿verdad? Y es donde hace falta, ¿verdad? Que tengan mucho cuidado, ¿verdad? De cómo vamos a enfrentar eso, de manera que nuestra clase trabajadora, nuestra mano de obra, no se vea empobrecida, nuestra economía se vaya para abajo y pues bueno, ¿verdad? Buscar regular de manera constitucional, es decir, vigilar, pues. Esa es Así mi es. aportación. Bueno. Ok, muchas gracias chicos por todos los comentarios. Gracias José, gracias Roberto. Y Gracias. sí, es cierto en esa cuestión. O sea, aquí lamentablemente el gobierno muchas veces, y lo hemos compartido yo creo en varias ocasiones y a lo mejor ustedes también lo han pensado, pues el gobierno en determinado momento sigue apoyando en la cuestión de la iniciativa privada, en la cuestión de los que tengan el dinero. Aquí hay algo muy específico. Recuerden que nuestra constitución está basada también en constituciones de otros países, tanto de Estados Unidos, o sea, esa es la base de la constitución, se basó en constituciones o artículos de otros países que en su momento obviamente tuvieron independencia antes que México también, la cuestión de Estados Unidos, en algunas cuestiones también, modificaciones que hay de algunas constituciones de Latinoamérica. Entonces, en Estados Unidos la constitución da la cuestión del precio del trabajo por hora. Entonces, si nos estamos basando, la constitución de nosotros se basa en otras constituciones, pues se los dejo a su interpretación. Simplemente aquí se interpreta la ley a lo que mejor le convenga al empresario. Ojo con esa situación. Pero el precio estipulado, el salario mínimo que deben de estar pagando las empresas es el que es actual, pero debe de ser por hora, no por jornada laboral. Y les digo, se interpreta a beneficio del empresario. Entonces, igual, como lo comentaba su compañero, se debe de interpretar como en Estados Unidos, que se nos pague por hora. Si el salario está en 100, 120, 130, jornada laboral, no, es por hora. Así se nos debería de pagar a los trabajadores hoy en día aquí en territorio mexicano. Pero les digo, las interpretaciones y las lagunas existen en la ley y las interpretan a su mejor disposición en esa cuestión. Entonces, sí, indaguen un poquito en esa cuestión para que ustedes estén empapados directamente también referente a esos temas, la regulación que se va a venir en la cuestión de los outsourcing también y en la cuestión de la regulación de los salarios muchas veces, más que nada en empresas de Estados Unidos y canadienses que obviamente tengan regulaciones aquí en México, tengan participación de que tengan que regular los salarios, porque el Tratado de Libre Comercio así lo especifica, que sean iguales, que sean igualados y que sean equitativos a conforme la empresa esté pagando también en su país de origen, cosa que realmente pues no se está realizando. Ok, no sé si tengan algún otro comentario, chicos, alguna otra opinión. ¿Nadie? ¿Todos no tienen ninguna duda? Maestro, buenos días. Buen día. A lo mejor no tiene nada que ver, pero ahorita que estaba checando la tarea, Ajá. no me queda muy claro acerca de la tasa. De aquí nos están diciendo acerca de una tasa de ocupación, algo así. No sé si usted me podría. Ya lo estoy buscando, pero no me aparece lo mismo, la tasa de ocupación, pero no me aparece como tal el significado o algo más específico. La tarea. No, el trabajo que ahorita acaba de dejar. Ok, sí. Actividad. Les cargué una actividad en cuestión de los, obviamente, indicadores económicos y que especificaran 5 indicadores microeconómicos y 5 indicadores macroeconómicos. Entonces, bueno, a raíz de eso, no sé si tengan alguna otra duda aparte de su compañero. Específicamente, ¿qué te aparece a ti o qué es muy conscientemente en la cuestión de la duda? ¿Tasas a qué te refieres en este caso? Un indicador macroeconómico es la tasa de desempleo. ¿A eso te refieres específicamente? No, tasas de ocupación. Me parece una palabra, bueno, no le entiendo muy bien como tasas de ocupación. Me Ok. aparecen también. Se refiere a la cuestión de la tasa de empleo y de desempleo. Esa es la cuestión de tasas de ocupación. Nada más que simplemente transgreden la palabra. O sea, recuerden que las economías hoy en día se basan en indicadores macroeconómicos y uno de esos es la tasa de desempleo de los países. ¿Por qué? Porque en determinado momento
Si se incrementa la tasa de desempleo, que es lo que ocurre, pues quiere decir que la economía interna del país y lo que las expectativas que tiene a nivel internacional no están siendo las adecuadas, la economía no es sustentable, obviamente a lo mejor no tiene inversión extranjera, las empresas nacionales no están produciendo lo que es, entonces por eso hoy en día es un indicador macroeconómico y a eso se refiere, tasas de ocupación, tasas de empleo, de desempleo, cómo está ponderado el país, si se incrementa pues es perjudicial, si baja pues en su momento pues La es oferta benéfico. monetaria. Muchas otras cuestiones, así es. De hecho, esa fue de las cuestiones principales en el sexenio de Peña Nieto. Si ustedes recuerdan en campaña que iba a manejar una tasa de desempleo muy baja y por eso se firmó acuerdo con en esta cuestión, con las empresas extranjeras y los exentó de impuesto, simplemente por el hecho de cumplir pues una promesa de campaña, un indicador de campaña nada más. Entonces, y a raíz de eso todavía lo seguimos pagando, o las empresas mexicanas siguen pagando que las empresas extranjeras no paguen impuestos. Más que nada por completar o llegar a decir sí cumplí con este objetivo, que la tasa de desempleo fuera mínima en nuestro país. Pero pues nos afecta como nación realmente. Ok, chicos, ¿alguien más tiene alguna otra duda de lo que hemos estado comentando o alguna duda con la actividad que les acabo de cargar en su Classroom? De hecho, algo importante y reiterativo, como se los he venido comentando sesión tras sesión, es de que pues no sé, las actividades es algo muy rápido, muy fácil de entregar, no les toman ni más de 10 minutos como lo hemos visto, lo han visto sus compañeros que han comentado en consenso. Algunos me han estado entregando apenas hasta el día de hoy en la mañana las actividades desde la semana pasada, son 6 específicamente. Ya para el jueves ya todos estaban calificados. Entonces, sí, ahí les vuelvo a hacer hincapié en que pongan el comentario el por qué, porque pues obviamente no es justo para los que sí entregan en el tiempo pertinente, todos trabajan, créanme que la mayoría trabaja, si no es que todos son padres, todos son madres, y se hacen el tiempo necesario para entregar sus trabajos también a tiempo. Sacrifican algún tiempo, a lo mejor laboral o algún tiempo de alimentación, algún tiempo de convivencia, por la responsabilidad de cumplir en tiempo y en forma con sus obligaciones académicas en ese aspecto. Entonces, obviamente los que estén esperando que la actividad que les acabo de cargar la entreguen el lunes, martes o miércoles de la próxima semana, pues hoy terminamos materia, no hay oportunidad de esa cuestión. Entonces, más el tiempo pertinente, sábado y domingo, como lo hemos seguido manejando, porque más tardar el lunes, les vuelvo a reiterar, ya van a tener la lista publicada de no acreditados. Entonces, si se esperanzan a los que estén acostumbrados a entregarlo o los que estaban esperanzados a entregarlas miércoles, jueves o hasta la próxima semana ya inician asignatura nueva y el lunes damos por terminada o cerrada esta cuestión de esta asignatura, chicos. Nos vamos a poner de acuerdo más adelante en la cuestión de presentación del examen. Ok, ¿alguna otra duda o algún otro comentario, chicos? Maestro, una preguntita. Mándeme. Lo que pasa es que yo, pues, por lo mismo como a mí se me ha pasado entregarlo el fin de semana pasada, la última tarea, yo ya no la quise, pues, subir porque dije, pues, a lo mejor el maestro ya no la va a aceptar. Y ahorita, pues, estoy viendo que sí la está aceptando o ya no la acepta. Me la están cargando, ojo con eso. No quiere decir que la esté aceptando, la están cargando. En determinado momento yo no puedo bloquear una actividad de que ustedes carguen el trabajo. Lo que sí les estoy pidiendo y les pedí desde un principio es que pusieran pues un motivo válido, porque sí he leído algunos, es que es por trabajo. Todos trabajan, créanme, todos trabajan y nos hacemos el espacio, el tiempo es relativo, nos hacemos tiempo para cumplir las cuestiones. Entonces, yo lo que les pongo ahí, y se los he repetido, una actividad que a lo mejor nos tardamos menos de 10 minutos en hacerla, pues tardarnos 7 días, les digo muchos, y yo con los comentarios que les he puesto, algunos desde desde inicio del módulo les puse comentarios y hasta ahorita no me han respondido. Les pongo comentarios cuando califico las tareas y a veces no me lo responden hasta 7 días después. Quiere decir que se deslindan del Classroom, nada más se preocupan cuando va a haber
No generalizo, ojo, nada más a los que yo he visto, he estado monitoreando en esa cuestión. Entonces, se deslindan del claro y no se acuerdan hasta el mismo día que van a tener sesión. Esa es la realidad de las cosas. Dicen, en la semana, nada, ¿por qué? O sea, me conecto ya hasta el mismo sábado, o se acuerdan el viernes, ching, no hice la tarea, así como les comenté, o ya me la calificó en 0, ya es cuando la vuelvo a enviar. Tenía actividad de la semana pasada, pues ahorita la envío el viernes en la madrugada para amanecer sábado, o el sábado muy temprano, la de la semana pasada, y eso es lo que pasa, y eso es lo que debemos de cambiar, debemos educarnos en esa cuestión. ¿Es más fácil? ¿Estamos en línea? Sí. Tenemos un poquito de más flexibilidad en esa cuestión, pero si estuviéramos en presenciales, la tarea que les encargo hoy la tendrían que entregar el mismo sábado próximo, como lo estamos poniendo en esa cuestión. Y las actividades que les pondría en el salón de clase las tendrían que estar realizando en el mismo salón de clase, en presenciales. Entonces, no veo la cuestión de que se transgreda mucho tiempo, porque pues tiempo estimado pueden ser sábado, domingo, más tarde el lunes, que era lo que normalmente a veces les daba oportunidad de entregar las actividades. A eso me refiero yo. Y pues obviamente apelo a la iniciativa y responsabilidad de cada quien. Si están cargando todavía, voy a considerar mucho el motivo, más que nada el por qué en determinado momento no pudieron cargar en tiempo y de forma la actividad o la tarea, porque de hecho tarea en esta semana no tuvieron, fue desde la semana antepasada y pasada, precisamente para que no se vieran muy apremiados en la cuestión del cierre de módulo y que todavía tuvieran, por cuestión laboral o algo, que ustedes mismos se administraran en tiempo y en forma y no se vieran muy apresurados en cuestión de entregar algún trabajo que les hiciera falta, más que nada en la cuestión de tareas, que es un poquito más complicado la elaboración, chicos. Sí, sí, maestro. Sí, adelante. Yo también, sí, le comento. Ahí, ¿Cuál es tu nombre? Perdón, perdón que te interrumpa, pero le solicité que pusieran el nombre para, obviamente, dirigirme por su nombre, si ya aparece el Anixilium. Lo que pasa que, no tengo teléfono, maestro, este es prestado. Ok. Y ahí, en los comentarios desde el Classroom, donde le cargué la tarea, ahí le puse el motivo de que apenas he cargado las actividades que tenía retrasadas. Y por eso ahorita me prestan ese teléfono para entrar a clases, porque yo el mío no lo tengo, está descompuesto. He estado fallando y realmente pues no me lo han arreglado ahorita. Por eso es que aparece el Anixilium, porque es de otra persona, este celular. Ok, enterado. Yo en su momento voy a leer los comentarios también, chicos. Pero sí, hay varios que desde la primera semana ni siquiera se han tomado el tiempo necesario o se han molestado por contestar los comentarios. Hay varios, ¿eh? Ojo con esa situación. Ok, ¿alguna otra duda o algún otro comentario, chicos? ¿Dudas, comentarios? Ok, entonces nuevamente les voy a compartir pantalla. Ok, dentro de esta teoría económica, pues obviamente también hay cuestiones de incertidumbre, cuestiones que se deben de estar obviamente observando, que se han ido modificando al transgredir el paso del tiempo también. Nos comparte aquí pues una reflexión, dice, lo último cierto es lo incierto, nos lo comparte Plinio el Viejo. Y es correcto, lo único que tenemos cierto, pues en determinado momento es lo incierto. Si la economía se trabaja o se ve desde un punto de vista de incertidumbre, pues en determinado momento vamos a observar más cuestiones, vamos a observar riesgos en determinado momento. Obviamente, sí, obviamente todo se tiene contemplado que en la economía es muy variable, pues por eso comparte esta cuestión. Lo único cierto, pues es lo incierto. Entonces, lo que impera dentro de las economías, las incertidumbres, las variables en determinado momento, pues los consumidores en determinado momento y más en la cuestión de microeconomía,
pues obviamente son muy cambiantes y hasta la fecha, en un año, año y medio que llevamos ya transcurrido a raíz de la pandemia, pues la economía, la forma de comercialización ha cambiado a nivel mundial, no simplemente en México. Entonces, obviamente, hoy a la fecha también, pues existe incertidumbre en la cuestión de cómo, primero, cómo se va a comercializar una vez que se reactiven todas las actividades normalmente, las cuestiones laborales, académicas, etcétera, y realmente siempre vamos a vivir con la incertidumbre se volverá a presentar una situación como la que se presentó. ¿Qué tanto va a afectar o qué tanto ha afectado, obviamente, la cuestión, las nuevas prácticas comerciales y qué tanto nos benefició para ver, pues obviamente, otras áreas de oportunidad en donde podemos en determinado momento ejecutar? Entonces, existe la certeza, existe el riesgo, existe la incertidumbre. Pues la certeza a que nos referimos es una acción que conduce necesariamente a un resultado, pero también por contraparte existe el riesgo y obviamente conocemos las opciones posibles y la probabilidad de que exista cierta cuestión. Y la incertidumbre es donde no se conoce la probabilidad de ocurrencia, entonces tiene que ver esa cuestión directamente a la cuestión de las teorías económicas. Pero, ¿qué es la economía? Hablando de un sentido más específico, pues obviamente nos dice que es un sistema de producción, distribución, comercio y consumo de bienes y servicios de una sociedad o de un país. Aquí hay puntos muy específicos en cada una de estas definiciones. También nos dice que es una ciencia que estudia los recursos, la creación de riqueza y la producción, distribución y consumo de bienes y servicios para satisfacer necesidades humanas. También nos dice que es la asignación de medios escasos entre fines competitivos cuando el objetivo de la asignación es la maximización de los fines. Obviamente, la cuestión de economía se encarga de producir, distribuir, mediante la utilización también del comercio, obviamente produce bienes, produce servicios para maximizar obviamente fines y algo muy específico en esta cuestión, que obviamente vamos a tratar de satisfacer, o las empresas tratan de satisfacer necesidades y deseos ilimitados en su momento con recursos escasos. Y ahí nace el objetivo primordial de la economía. En el cartel que tenemos en la parte superior, nos dice que la economía somos todos nosotros, pero que ellos no se enteren. En determinado momento, y eso es lo que se tiene que hacer valer también como consumidores, dice, la economía somos todos nosotros, pero que ellos no se enteren. Y va más que nada en la cuestión encaminada tanto a empresarios como a consumidores. En determinado momento, pues los empresarios ponen sus reglas, las reglas del juego, ponen sus precios, ponen sus mercancías, pero debemos de tener conciencia que los consumidores tenemos y debemos de tener siempre la última palabra. Existen muchas técnicas, disciplinas que se han encargado de psicológicamente tratar de aumentar este consumismo extremo, consumismo también hoy en día desechable, pero al fin y al cabo, todos los consumidores tienen la última palabra. Nosotros en determinado momento como consumidores decidimos que en este caso, en qué trabajar, en qué gastar, obviamente, nuestro dinero o en determinado momento con cómo cambiar o en qué artículos cambiar si hacemos un trueque de productos también. Entonces, no hay que darle todo el poder ni tanto a la iniciativa privada ni en cuestión del gobierno que anteponga muchas de las cuestiones en precios, en cuestiones adquisitivas. Entonces, por eso es esta frase, dice, la economía somos todos nosotros, pero que ellos no se enteren, que la población en su momento pues no se enteren que ellos tienen el poder, el voto de manipular también en la cuestión económicamente hablando el consumismo. Si en determinado momento una población en general decide no ir a comprar a H-E-B o Walmart por ser inversión extranjera, por decir, ok, estos se van a llevar la utilidad a sus países, mejor optamos por lo nacional, pues esas empresas en su momento van a quebrar.
Entonces, pero ellos van a hacer todo lo posible por hacer promociones, por bajar costos, por publicidad, para que obviamente cambie esa perspectiva. Ya depende de cada uno de los consumidores y el gobierno lo debe de establecer así o de mantener, que obviamente cada uno de los consumidores tenga la última palabra, el último voto de dónde comprar con su dinero a mejor postor. Y obviamente todo esto se relaciona en la cuestión microeconomía y macroeconomía. Nos dice Parkin en una definición de microeconomía, que es el estudio de las elecciones que hacen los individuos y las empresas. Y en cuestión macroeconómica, dice, es el estudio del desempeño de la economía tanto nacional como global. Y obviamente, pues estas dos disciplinas se deslindan como ramas de la economía, la micro y la macroeconomía. Macroeconomía lo vemos desde un punto de vista globalizado, universal, en el mundo, cómo es obviamente la relación en esa cuestión, y la microeconomía internamente a cada una de las economías del país, en la cuestión del consumismo, la cuestión obviamente de producción interna de un país. Ya vendrá como consecuencia, obviamente, si un país quiere exportar o una empresa quiere exportar, ya verán cuestiones macroeconómicamente hablando. ¿Cuáles son las variables de interés de la microeconomía? Obviamente una de esas variables es el comportamiento individual, como lo vimos en una de las aportaciones, y obviamente, pues obviamente tiene que ver con la cuestión de los consumidores, las cuestiones de intermediarios y las cuestiones de empresas y los productores. ¿Por qué? Porque en determinado momento las empresas, pues obviamente van a manufacturar, van a producir para un mercado consumidor. Y también, pues en su momento, hay empresas que se convierten en consumidores y en proveedores porque compran obviamente materias que en determinado momento les van a servir para producir otro tipo de producto terminado. Entonces, por eso se interrelacionan esos tres tipos pues de indicadores en su momento: consumidores, intermediarios, empresas y productores. ¿Cuáles son las preocupaciones de la microeconomía dentro de un comportamiento individual? Pues la máxima eficiencia, el bienestar de los agentes económicos y evitar imperfecciones del mercado. Todas las economías, en este caso, o todas las empresas quieren seguir, obviamente, sustentando, ser sustentables, ¿sí? Quieren seguir maximizando sus utilidades y quieren controlar las condiciones del mercado, obviamente para satisfacer obviamente la cuestión interna y la rentabilidad de las mismas empresas. Todos llevan indicadores, todas las empresas siguen lo que hagan los competidores, siguen lo que hagan, cómo va evolucionando el mercado, siguen la cuestión de las segmentaciones del mercado, las costumbres, la cultura de cada uno de los mercados en donde están enfocados, que en determinado momento si quieren abrir una sucursal, donde se les será socioeconómicamente hablando más factible abrir una sucursal de modo que les sea redituable, muchas otras cosas. Entonces, por eso quieren evitar las imperfecciones del mercado y en determinado momento ellos poner pues estrategias que les brinden seguir siendo, pues, número uno, seguir formando parte de esa cadena valorizada y seguir siendo los líderes en un mercado competitivo. Entonces siempre buscan la máxima eficiencia también y pues obviamente buscan satisfacer las necesidades de todos esos agentes económicos, como lo vimos, los consumidores, los productores y las empresas. ¿Cuáles son las variables de interés de la macroeconomía? Obviamente en un comportamiento agregado, el ingreso nacional, el nivel general de los precios que se manejan en un mercado, el nivel de ocupación. De hecho, preguntaba uno de sus compañeros en esa cuestión: nivel de ocupación, nivel de empleo, tasas de interés, los tipos de cambio. Todos esos son variables o son indicadores macroeconómicos que en su momento, obviamente, cualquier empresa, tanto nacional como extranjera, ve, estudia y analiza para ver si obviamente ese país, en determinado momento, la economía del país es redituable y es rentable. El ingreso nacional, lo que ganamos o lo que gana el empleado, el ingreso per cápita que en su momento se puede considerar, nivel general de precios,
el Índice Nacional de Precios al Consumidor también, el INPC, el IPC, como se le puede denominar, en la cuestión de la tasa de desempleo, intereses, tipos de cambio, tiene que ver en relación a las divisas, comparación a lo mejor precio dólar, precio euro y otras divisas a nivel internacional. ¿Cuáles son las preocupaciones en un comportamiento agregado de la macroeconomía? Pues la cuestión de la política fiscal, la política monetaria, control de la inflación, la ocupación plena, la balanza de pagos, la balanza comercial, la inversión privada y la inversión pública. Entonces, todas esas cuestiones también en su momento son analizadas en un comportamiento agregado, viéndolo desde el punto de vista macroeconómico generalizado. Y comentamos obviamente también pues, las decisiones básicas de toda economía, que es, ya lo comentamos con anterioridad, el qué producir, cuánto producir, cómo producir y para quién producir, no por el simplemente y el hecho de tener un exceso, un excedente financiero, un excedente de dinero, pues nos vamos a sacar productos a ver si se venden o a ver si no se venden y vamos a producir pues todo lo que podamos producir en determinado momento con toda la inversión que tengamos y no nos importa a qué mercado va dirigido. Pues no esa es la cuestión. O sea, hasta el poner, créanme, hasta al ser empresarios, obviamente microempresarios, debemos de considerar estas 4 decisiones. También hasta el poner a lo mejor un abarrote con un excedente. Hay mucha gente que normalmente tiene un excedente porque a lo mejor pues lo despidieron de su trabajo, se terminó el contrato o alguna bonificación y dice, pues a lo mejor muchos se ponen empíricamente, decir, yo tengo un excedente, pues voy a poner a ver si pega, chicle y pega la tiendita, o a lo mejor vendo, pongo una papelería, o a lo mejor pongo una fonda, o X cuestión, pero no nos tomamos el tiempo de analizar, o sea, qué voy a vender, qué específicamente qué es lo que voy a vender, qué producto, qué artículo, o qué servicio voy a brindar, cuánto es lo que tengo que invertir, cuánto es lo que tengo que vender, cuánto es lo que tengo que producir, cómo los medios adecuados, en este caso, para en determinado momento a hacerme llegar a mis consumidores, qué productos, qué promociones en determinado momento voy a estar promocionando, brindando a un consumidor, cómo me voy a hacer de esos proveedores también para que me den, obviamente, pues siempre vamos a buscar el mejor precio, las mejores promociones, porque eso nos va a traer rentabilidad. ¿Para quién? O sea, ¿hacia qué mercado me voy a dirigir? A lo mejor hay un producto muy específico que sí podemos globalizar, en este caso, pues la venta, pero no, los esfuerzos deben de estar encaminados siempre a un mercado muy específico. Debemos de segmentar el mercado. En este caso, pues a lo mejor si vendemos cuestiones y ponemos a lo mejor un depósito, pues sabemos muy en claro que vamos a vender a lo mejor bebidas alcohólicas. ¿A quién? Directamente es a un consumidor mayor de edad. Entonces, el segmentar el mercado y el tener bien específicamente, bien definidas esas 4 decisiones, nos va a ahorrar mucho tiempo y dinero en la cuestión de inversiones, chicos. Ok, se nos va a terminar el tiempo de esta segunda sesión. Nos vemos en unos minutos más, chicos. Si están pendientes de su actividad por realizarlo, si tienen alguna duda, ahorita la vemos en la siguiente sesión. Muchas gracias. Nos vemos en unos minutos. Gracias a usted, profe, profesor. Estamos gracias. pendientes. Gracias, muy amables. Gracias. Gracias.